Hoy sábado 22 de agosto, desde la oficina parlamentaria del Partido Patria para Todos, estamos iniciando con este podcast número 1, al cual hemos denominado la aventura comunicacional. Nos encontramos con la diputada Ilenia Medina, Secretaria General de Patria para Todos. nuestra secretaria general de Patria para Todos e impulsora de esta idea. Bueno, gracias Ali, nos encontramos efectivamente en la oficina parlamentaria del PPT con los compañeros Carlos Pacheco, Osvaldo Zárraga y el señor Michael. Bueno, eso es parte del asunto en este primer programa. Ali ya, como ustedes se habrán dado cuenta, le colocó nombre a este podcast. Creo que es muy importante empezar a señalar que es un podcast. Un podcast es un programa que se hace a través de las redes con 3 puntos fundamentales que tratan de el planteamiento, el desarrollo y conclusiones. ¿Por qué un podcast, Ali? Yo creo que también vale la pena señalarlo. Tenemos que prepararnos para esta guerra cognitiva que desde Chávez, desde el comandante Chávez y el proceso revolucionario, fue una inquietud enorme del gobierno norteamericano y los factores, el Estado profundo, de cómo romper esa cultura revolucionaria que promovió profundamente el comandante Chávez. Y desde allí crearon cómo romper, cómo desestabilizar, cómo romper esa relación emocional, pero más que emocional, espiritual. Y a partir de eso, es una de las razones por las cuales nosotros nos sumamos de una manera más sistemática a la lucha contra la guerra cognitiva, contra la desestabilización de nuestro pueblo. Y por ello, este nombre nos costó mucho, como lo decíamos la vez pasada, eran varios, era una lista, y de pronto, aventura comunicacional. ¿Qué significa ese término? Implica, entre otras cosas, en primer lugar, cero dogmatismo. No solamente el compartir datos, información, que es muy importante, sino construir un pensamiento crítico, sin dogmas, sin limitaciones, sobre todo en esta complejidad en la cual nos encontramos como país, como república, como nación, pero además lo que significa la existencia humana estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que se creó un modus operandi, un modus vivendi, un sistema de leyes internacional que ahora está siendo absolutamente desmontado. Y se impone el miedo, se impone la violación de las normas internacionales, las nacionales, y tratan de regularizar delitos, crímenes de mucha afectación para la sociedad. Y por eso, muy rápidamente, señalamos que buscamos con ese nombre, aventura comunicacional. Yo creo que el nombre cumple las expectativas, sí. llama la atención y es iniciativa nuestra y propia, son ideas propias del Partido Patria para Todos, que no solamente es un podcast que estamos iniciando, al cual esperamos que los demás compañeros en todas sus dimensiones y áreas geográficas pues se sumen presente en este podcast compartiendo con nosotros, y que ojalá la idea se multiplique en cada una de las regiones, que podamos tener tanto podcast como direcciones regionales y municipales con el mismo estilo, con la misma intención. Pero también estamos sumándole a eso el esfuerzo que estamos haciendo a través de las redes, que para algunos pudiera ser algo sin base o pudiera decir lo que quiera, pero eso tiene una intención, que es llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas posible, y que este mensaje que lleva el Partido Patria para Todos, que empieza y que está muy arraigado en algo que vamos a discutir sobre sus principios, sea escuchado, sentido y captado. Como ya es costumbre hablar, bueno, la guerra cognitiva está avanzando, nosotros estamos en eso, dándole la resistencia epistémica, que es otro hermoso documento que hemos presentado como partido. Efectivamente, dentro de esta aventura comunicacional, aventura por lo que significa encontrarnos y poder dilucidar,
un análisis sobre nuestra sociedad y sobre el momento histórico que vive Venezuela. Pero fíjate tú lo que también conversamos, porque en este partido se debate. Creo que es la norma fundamental desde la racionalidad, desde el conocimiento. Y entendíamos que para convencer tenemos que estar convencidos. Eso es así como en la vida normal. Una persona intenta seducir a otra, en el mejor sentido de la palabra, seducirla, pero si la otra persona, hombre o mujer, no ve en la mirada y en las palabras que efectivamente está hablando desde el corazón, desde la ética, desde de la verdad. Esa verdad que puede ser muy subjetiva, pero eso desde la mirada, los ojos del alma, pues evidentemente es fundamental. Y cuando hablábamos de ese podcast, entendíamos que teníamos que volver a las raíces de nuestra organización Patria para Todos, y que era esencial comenzar entonces con su declaración de principios, porque la declaración de principios de Patria para Todos obedece además a principios filosóficos, pero además a un momento histórico y a un método que heredamos de Alfredo Maneiro, que una de sus reglas de acción política con la gente, con el pueblo, era enseñar a pensar. Y sin lugar a dudas nadie puede suponer que Alfredo no era un marxista, era además un filósofo como profesión, pero sus grandes logros filosóficos de las ideas, la lucha de las ideas, él la adquirió en la militancia y pudo construir una propuesta de partido con una rigurosidad que midió los tiempos mucho más allá, que me disculpen los marxistas, mucho más allá de Marx, mucho más allá incluso de Lenin. Creo que en coincidencia con Gramsci, que también bebe de esas ideas, tanto los filósofos griegos como por supuesto Kant, Marx, Lenin, Engels. Entonces, esta construcción, este pequeño objetivo, pequeño digo porque estamos comenzándolo, pero realmente el desafío es enorme. Y el debate, como tú bien sabes, Ali, qué contenido darle a este primer programa. Entonces, ya teniendo la introducción del programa, el explicar por qué un podcast para atender la guerra cognitiva brutal con nuestro pueblo, y tenemos que estar preparados porque si no, no podemos convencer, y porque ese nombre es la aventura comunicacional desde la perspectiva epistémica, como muy bien lo dice Ali. ¿Qué te parece, Ali? ¿Podemos comenzar entonces? Claro, mira, usted dirige este podcast, primer podcast. Asumiré esa responsabilidad. Yo estaba realizando alguna lectura. Primero, que es hacer un llamado a leer profundamente toda la declaración de principio del Partido Patria para Todos, que es muy corta, pero es la esencia de una declaración que cumple todas sus normas, que deja claro qué es lo que queremos y que por supuesto nos ancla a lo que es el sentido del toda declaración de principio. Bueno, es una normativa filosófica que orienta la toma de decisiones. Si nosotros sabemos, nos encontramos en alguna situación, a la acción y a la toma de decisiones. Si nos encontramos en una situación, ¿qué hacer ante esa situación? O sea, ya tenemos una primera teoría, ya tenemos una primera idea de qué hacer. En este caso, yo creo que la mayor significación de la declaración del principio está en sus dos últimos párrafos, donde dice, bueno, si conozco dónde está la injusticia, me pongo del lado de la justicia. Y si no, del lado del más débil. O sea, ya ahí nos orienta de que el partido nace para reivindicar aquellas injusticias que pudieran existir en la sociedad. Por supuesto, en los momentos que se hizo esta declaración del principio, las perspectivas o la sociedad se encontraba en otro momento, porque si algo ha caracterizado la sociedad en esta última década es que cambia a cada momento. Anteriormente, sociológicamente se sabía que una sociedad cambiaba cada 100 años, que
tú podías visualizar un cambio en la sociedad. Ahorita es mensual. Ahorita es a cada momento, al cambiar la marca de un teléfono, parece que se introduce un cambio. Y esa declaración de principio forma parte de tres cosas muy importantes que conforman un partido, pues, que es la declaración de principio, sus estatutos y su programa de gobierno, que dice, bueno, que también está muy claro en estos declaración de principio, que dice que es una aspiración legítima ejercer el gobierno de la nación. Por supuesto habría que discutir a qué se llama gobernar, pero es importante saber y hacerlo, poner en práctica estos principios. Y bueno, estamos dando el inicio a esa propuesta que viene de tu parte. Bueno, invitar nosotros en ese debate que hemos venido dando siempre en el partido, ese debate, ¿verdad? Como, y lo reitero, porque no cualquier excusa sirve para intercambiar ideas, Claro. E inclusive desde la perspectiva de la dialéctica, la contradicción, y nacen otras cosas. Pero también hablamos, Ali, yo creo que es muy importante para los que tienen menos tiempo de militancia en el partido. ¿A qué obedece? Porque también hablábamos, ¿a qué obedece que esta declaración de principios no hace mención a la revolución? No hace mención al socialismo, no hace mención al tema, a las tesis de Marx y de Lenin. Por una razón, entonces, en esos intercambios era necesario volcarnos a en qué momento nace Patria para Todos como organización política, y recordar que el partido previo a esta organización fue la Causa R, la Causa Radical de Alfredo Maneiro, quien, como todos saben, o la mayoría, y hay que profundizar en su vida, en su pensamiento y su legado histórico, Alfredo, a quien conocimos, tuvimos la dicha, la suerte, la fortuna de conocer, se planteó desde un primer momento, en primer lugar, darle un nombre que fuese atractivo, pero además que permitiera que fuera un nombre de tal manera que siempre captara el interés y la intención de la gente. Cuando él fue al Consejo Nacional Electoral a colocar el nombre del partido que deseaba crear, un hombre como Alfredo, venido de las filas del Partido Comunista, invitado a la primera reunión del MAS, y dijo, no, este no es el partido que yo quiero, este no es el partido que necesita Venezuela, desde la perspectiva de Alfredo, y concibió construir un nuevo partido distinto a la propuesta del Partido Comunista, a la propuesta del MAS. Y allí se comenzó un debate. Yo no participé en ese debate, todavía era muy niñita, pero fue bien interesante porque luego de esos debates largos de varios meses, de 12 personas, decidieron crear ese partido de la Causa R, de la R al revés. Y cuando Alfredo fue a inscribir el partido, le preguntaron preocupados la Cuarta República, bueno, ¿y qué significa esa R al revés? Porque si él hubiese señalado que era el Partido Revolucionario, no le hubiesen permitido inscribir el partido. Y Alfredo, profundo y desde esa perspectiva filosófica de la búsqueda de la profundidad, él dijo ir a la raíz. La causa R es la causa radical, ir a la raíz de los problemas, y le aceptaron inscribir el partido. Pero luego la concepción fue otra cosa. Para Alfredo es importante desde la perspectiva de Gramsci. Gramsci hablaba de la hegemonía cultural de los distintos sectores sociales en consonancia con los factores que tenían presencia en el gobierno, en las instituciones públicas. Y Alfredo concibió de manera distinta a las propuestas de Marx y de Lenin que una sociedad no está formada únicamente por trabajadores. Y él concibió una organización que atendiera los cuatro pilares de una sociedad, pero él hablaba de las cuatro patas, un poco
fomentar el debate. Y de esos pilares, pero él hablaba de las 4 patas de la mesa que tiene cualquier sociedad: los trabajadores, los estudiantes, el sector comunitario y el sector cultural, intelectual. 4 patas de una mesa de una sociedad que son fundamentales. Pueden existir miles de movimientos, pero son pilares fundamentales. Y así fue concebido la causa R con movimiento. El movimiento matancero nació en el estado Bolívar, que fue impulsado por Pablo Medina, y luego allí descubrió liderazgos de la CBG, Sidor en este caso, y el sector estudiantil, y está vinculado a la causa R, tenía nombres distintos dependiendo de la universidad. PRAC en la central, BAFLE en los Andes, y en el sur ya tenía otro nombre, PRAC, Procatia, en Catia, en la parroquia Catia, y la Casa del Agua Mansa, con ese nombre, con los intelectuales. Un tanto procurando que de esos movimientos, surgían los liderazgos naturales de ese movimiento. Y aquellos que efectivamente pudieran ser concebidos por los otros, por sus pares, como líderes, pasaban a las estructuras, a los órganos de dirección regionales y nacionales de la causa R. Un poco esa fue la filosofía. Ahora, una vez que se da la ruptura con la causa R, saltamos a ese momento difícil, complejo. La muerte de Alfredo fue un choque para la organización. Sin embargo, estuvimos al frente. Participé, pero no estaba en la primera línea, pero tuvimos actuaciones allí desde el PRAC. José Albornoz y yo, por cierto, quien les habla, incidencia en los debates que se dieron, así como muchos. Simplemente estamos hablando de una perspectiva del momento que vivimos como testigos de ese momento. Hubo una ruptura muy compleja en la cual incidieron de la causa R. Luego de la muerte de Alfredo, algunos consideraron que era el momento de echarle mano a la causa R, entre ellos Olavarría y otros más. Pero además el mundo del sector empresarial, que no quería de ninguna manera que, sobre todo, la pata de los trabajadores, matancero, cobrara más importancia como había adquirido en aquel momento por la CBG. Se da una ruptura que no vamos a detenernos en ese momento. Se da una ruptura y se decidió en esa ruptura que los que estuvimos en esa construcción de crear otra organización política no íbamos ni a pelear ni las siglas ni el dinero que en aquel momento el Consejo Nacional Electoral otorgaba a los partidos que en las elecciones habían sacado una votación importante. Y en aquel momento la causa R había tenido una victoria importante. Y así nació con una determinación importante, nació la Patria para Todos. Y esta declaración es totalmente distinta al manifiesto del Partido Comunista. Hay que decir, el manifiesto del Partido Comunista es la primera declaración política de una organización que nace con un supuesto orientado desde la perspectiva del capital. El capital y el mundo del trabajo, una dialéctica de un sujeto señalando de la dialéctica que las condiciones objetivas y materiales era lo que definía la historia. Sin embargo, esa diferencia solamente del mundo de los trabajos y el capital, Alfredo lo concibió posteriormente que también los otros factores de la sociedad tenían que ser considerados, no solamente los trabajadores, por ello incluye a los estudiantes, incluye a los intelectuales, incluye al sector comunitario. ¿Y por qué se hizo esta declaración de principio de la causa de Patria para Todos? También, igual que en el marco de la Cuarta República, así como Alfredo no pudo colocar la causa revolucionaria, que no era el plan tampoco, pero era lo que ellos suponían, no podíamos hablar de revolución, no podíamos hablar de socialismo, no podíamos
tocar términos que están orientados en el ámbito de la izquierda revolucionaria, la izquierda radical. Acuérdate que para esa época el Consejo, la visión neoliberal del Consenso de Washington estaba orientado a prácticamente la imposición del capitalismo más brutal y a la persecución de la izquierda. No tanto como ahora, que ahora nos consideran terroristas a toda la izquierda en el mundo, lo definió así Donald Trump y Marco Rubio. Y en este documento se elabora, hermoso, se elabora de una manera tal que se describe la procura, el objetivo estratégico de crear una sociedad con objetivos fundamentales, un partido que procura fundamentalmente como compromiso esencial la justicia, la igualdad. Y allí luego también se define cuáles son las aspiraciones que tiene la Patria para Todos como organización política. También vamos a encontrar otros elementos sobre el término de la sociedad, y uno de los párrafos finales, el séptimo, son 10 párrafos, se hablan de los principios, y en esos principios se define exactamente cuál es el modelo de sociedad, de Estado, inclusive de economía que se pretende. Por eso nosotros invitamos, es muy importante que a partir de este podcast, que por los tiempos entendemos que deben ser cortos, precisos, que se debata en todos los equipos regionales y municipales la declaración de principios de Patria para Todos, pero además vamos a entender después por qué se elabora en función de esta declaración de principios unos estatutos que no son punitivos, se orientan desde el debate, orientan la toma de decisiones de manera racional, desde el compromiso, y no por la obediencia, sino por el compromiso. Son dos cosas totalmente distintas. Y esto es muy importante que nosotros podamos refrescar con profundidad de dónde venimos y lo que hemos vivido, de dónde bebemos. Y por ello, esta invitación, Ali, yo quisiera que pasarte la palabra un poco, como estaríamos prácticamente en la última parte de este podcast. Bueno, de verdad que Alfredo Maneiro demostró que fue un hombre de avanzado y adelantado a su tiempo. Él entendió que la construcción de un partido no podía ser la misma concepción, la misma estructura de los partidos tradicionales de ese momento, y empezó a construir ese partido movimiento que captaba la atención, no solamente la atención de un sector, sino la territorialización de la lucha. Es decir, donde hay mayor cantidad de trabajadores en este sitio, allí fundaba trabajadores. Donde tenemos intelectuales, ahí organizaba intelectuales. Con los intelectuales. Y así me imagino que harían otros esfuerzos más pequeños en el interior del país, pero de igual importancia. Yo recuerdo que en Barinas había una célula muy importante de la causa R con Vladimir Ruiz Tirado, que después pasó a ser PPT, y en Apure, Vladimir Federico. En Guadualito, los Santana. Exacto. Y así me imagino que en todo el país el movimiento, pero le inyectó una nueva estructura, una nueva identidad a lo que es militar en un partido, que es lo que se capta en esta declaración de principio y lo que nosotros necesitamos ejercer dentro de este PPT, que por supuesto está respondiendo a las necesidades históricas que está viviendo Venezuela, y que al igual que todas las instituciones del país también sufren, porque nuestras instituciones son como seres vivos, padecen lo que pasa en su entorno, porque si estamos seguros de que estamos haciendo los esfuerzos, nosotros, como decimos, creemos en este partido, creemos en cada uno de todos nosotros, somos muchos, somos demasiados, yo creo que somos más de lo que creemos, y tenemos la intención, tenemos la disposición, y tenemos el pensamiento de Alfredo para guiarnos. Sin lugar a dudas, nosotros un poco finalizando los últimos minutos de este podcast, tenemos que señalar lo siguiente. Patria para Todos
es un partido de cuadros, pero los cuadros tienen que estar comprometidos. Los cuadros, como decía Alfredo, son aquellos que se ponen al frente en cualquier situación, independientemente de su rango, de su cargo, asumen liderazgo. Y eso es necesario para ello, para tener conciencia de dónde venimos y lo que somos y hacia dónde vamos. Tenemos que volver a beber de nuestra declaración de principios y sobre los estatutos. Pero fíjate tú, y yo creo que nosotros no hemos perdido de ninguna manera la línea discursiva y filosófica de Alfredo Maneiro. Desde hace algunos años, solamente para ir cerrando en ese sentido y orientar a nuestra militancia, independientemente de las charreteras, de los rangos y de los cargos, fíjate tú que nosotros en el año 2015, cuando se perdió la Asamblea Nacional, la alianza del Gran Polo Patriótico perdió la Asamblea Nacional, la Asamblea del 2015 al 2020. Sabemos que en esa oportunidad nunca había ocurrido, ni siquiera en el proceso de independencia, que un grupete entregara el país, entregara la soberanía, prácticamente entregó la República, porque trataron de replicar en el exterior órganos del Estado, hasta un supuesto un órgano del TCJ, del CNE, de la Asamblea Nacional. Entregaron nuestras riquezas, nuestro sitio, monómeros, los activos. Tuvieron el tupé de llegar a esos niveles, y eso de una violencia terrible, brutal, desconocer nuestra historia, desconocer nuestra constitución, desconocer quiénes somos. Y eso es muy importante, por lo cual, en aquel momento, tomando en cuenta todo lo que había sucedido, Patria para Todos, aquí lo señalamos, decidió hacerle llegar una carta al presidente Maduro, haciendo un análisis, un señalamiento sobre lo que había ocurrido, que se denominó antes que gire a la derecha la rueda de la historia. Eso no es cualquier documento, un documento que solo se le hizo llegar al presidente de la República, bastante crudo y profundo, respetuoso, asumiendo las responsabilidades que nos correspondían. Pasó el tiempo, hubo una fractura en el chavismo, sufrimos algunas deserciones, tanto del Partido Comunista como del PPT, y como partido, entendiendo esa situación, nosotros le propusimos al presidente hablar sobre el bloque histórico, la filosofía y el contenido de la propuesta de Gramsci, lo que significaba la hegemonía cultural de la revolución. Sería un debate, pero consideramos que no fue suficiente. Pasó el tiempo y nosotros, desde esa perspectiva, hacer propuesta ante la crisis, entregamos un documento que él concibió como un gran documento, y él asumió y lo asumió como para él en el 2018, que se denominó la Alianza que Trasciende por una Venezuela ética, soberana, segura y productiva, y sigue vigente. Los tiempos nos dieron la razón en algunas situaciones muy difíciles, muy complejas, y en estos momentos nosotros elaboramos como partido un documento denominado, lo hizo mención allí, la resistencia epistémica. En este momento la lucha no es, por ahora, no es con las armas, la lucha es con el conocimiento de lo que somos, con la agudeza del compromiso de preservar la República, mantener y preservar nuestra revolución, nuestra identidad. Y también preparamos un poco para explicar a algunos que no podían entender de qué se trataba la peregrinación. Nos sorprendió mucho escuchar a un compañero, que no lo vamos a mencionar, que él decía no entender la peregrinación. Y creo que es una de las políticas más inteligentes levantadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para mover, haciendo una comparación a la aventura revolucionaria, aventura en el mejor sentido de la palabra, evidentemente, abierto a todo un proceso
en el 1810, cuando se inició el proceso de independencia. Se inició de muchas formas, pero un Jueves Santo se decidió desconocer a Napoleón, que había ocupado a España. Y empezamos un debate extraordinario que permitió y que trató de hacer un paralelismo filosófico de movilización nacional. La presidenta encargada, cómo defender nuestra soberanía económica y darle esa imagen de fuerza religiosa que se utilizó también en 1810 con aquel famoso Jueves Santo, cuando se desistió de estar unido a la corona española tomada por Bonaparte. Creo que es importante que nuestra militancia tenga los elementos históricos, epistemológicos, de compromiso para defender este momento que vive Venezuela. Y yo quiero cerrar con esto. Venezuela ha sido desestabilizada en los primeros años de su revolución con métodos convencionales. Y se inicia la guerra cognitiva con Venezuela, porque para Estados Unidos no sabía cómo romper, destruir, desconocer el liderazgo comunicacional que Chávez tenía con la gente. Y pensaba que era solo Chávez. Y asesinaron a Chávez. E iniciamos la revolución quedó en manos del presidente Maduro por el voto popular y se decidió iniciar medidas de coerción, congelar nuestros activos, impedir que nuestro Estado pudiera hacer lo que tiene que hacer todo Estado. Ir al comercio internacional, al sistema financiero, atender a su gente, continuar con el programa de atención a la dignidad del pueblo venezolano, sus derechos, y como no pudieron, ya no solamente era Chávez, era Nicolás Maduro Moro, decidieron bajo amenaza utilizar la coacción. Venezuela sigue estando bajo coacción, bajo amenaza. Y de esa perspectiva, tomando en cuenta los momentos que vive el mundo y particularmente el factor de dominación que es Estados Unidos, la visión atlantista, tenemos que afianzarnos mucho más de lo que significa que estamos seguros que nosotros a la coacción podemos ganarle desde el conocimiento como hijos e hijas de Bolívar, y eso no es cualquier cosa, es una terminología que tiene contenido, y por ello los invitamos a volver a debatir sobre nuestra declaración de principio y sobre los estatutos. Así que el próximo programa, Ali, pronto, sobre todos los sábados, estatutos del partido. Lástima que el tiempo sea corto por la dinámica. Claro. Para que pueda ser digerido, podamos llegar a la gente. Yo hoy agregaría una cosa, el mensaje es muy importante, creo que lo estamos dando, es importante el mensajero, en este caso, bueno, tu persona como secretaria general del partido, o todos los que vamos a estar aquí en este programa, a la cual invitamos a todos los compañeros del partido, a decir que esta tribuna está abierta, que de paso ojalá y sea móvil, podamos ir visitando algunas zonas geográficas. El mensaje del mensajero y cómo hacer llegar a ese mensaje. Entonces, por eso es que hemos creado este espacio. ¿Cómo hacemos que ese mensaje llegue? Y por eso una cosa que yo quiero insistir, y hasta no lograrla, hay que insistir. Nosotros actualmente tenemos un TikTok de 14.000 vistas. Es decir, en los pocos tiempos que llevamos impulsando las redes de la Escuela de Cuadros, en la Escuela de Cuadros tenemos, el mayor tiene 14.000, pero tenemos uno de 10, tenemos uno de 12, claro. y ya tenemos casi todo por encima de 3.000, 4.000 vistas. Quiere decir que estamos llegando a la gente. Y hemos tenido un real en Instagram de 14.000. Y acabo de revisar, parece que tenemos uno de 21, o sea que 21.000 personas vieron ese pequeño mensaje. Por eso forma parte de lo que es la guerra, la lucha contra la guerra cognitiva. Y la aventura comunicacional. La aventura comunicacional, a la cual, bueno, invitamos primero a vernos, a entender y a compartir, porque tampoco es una lucha aislada, todos debemos estar presentes en esto.
Bueno, efectivamente, y cerrando, tenemos que decir que la aventura comunicacional es sin dogma, sin límite, y vamos a traer invitados que no son militantes del PPT, pero es importante lograr enfrentar ese discurso, esos planteamientos y ver exactamente qué hay. Seguramente no nos va a dar ningún temor. Podemos construir juntos desde la dialéctica, desde la historia. Bueno, compañeros, un abrazo.